Amén. Pueden tomar sus asientos y pueden ir en sus copias de las Escrituras a Génesis 8. Génesis 8. Y es bueno regresar a Génesis después de no estar por una semana. Siempre es bueno ver cómo Dios está obrando en otros lugares, visitando otras iglesias. Pero no es como estar en su propia iglesia, con su propia familia que Dios te ha dado. Entonces es bueno verles nuevamente y estar aquí retomando Génesis. En el boletín dice que vamos a estar en Génesis 8, pero vamos a estar viendo Génesis 8, 1 a 14. 1 a 14 y la próxima semana vamos a terminar de 15 y adelante. Entonces solo voy a leer versículos 1 hasta 14 de Génesis 8. Eso es la palabra de Dios. Pongan atención. Entonces Dios se acordó de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaba con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y descrecieron las aguas, las fuentes del abismo y las compuertas del cielo se cerraron y se detuvo la lluvia del cielo. Las aguas bajaron gradualmente de sobre la tierra y después de 150 días las aguas habían disminuido. Y en el día 17 del mes séptimo, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Las aguas fueron descreciendo lentamente hasta el mes décimo, y el día primero del mes décimo se vieron las cimas de los montes. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que él había hecho y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta que ver que se secaron las aguas sobre la tierra. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró lugar para posarse. De modo que volvió a él, al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces Noé extendió la mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Hacia el atardecer la paloma regresó a él, trayendo en su pico una hoja de olivo recién arrancado. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días y envió de nuevo la paloma, pero ya no volvió más a él. Y aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra estaba seca. En el mes segundo, el día 27 del mes, la tierra estaba seca. Esto es la palabra de Dios. Oremos nuevamente. Padre Celestial, no hemos llegado para escuchar de un hombre. Hemos llegado porque queremos conocer más de nuestro Dios. Queremos ver tu bondad, tu gracia, tu misericordia con nosotros. Queremos ver que tú no eres un Dios que está lejos, pero tú eres un Dios que conoce todo lo que está pasando en nuestras vidas. Que tú conoces los momentos difíciles y los momentos llenos de gozo. Que nosotros en medio de este sermón podemos pensar en esas cosas, pero que esas cosas nos llevan a ver a Cristo, que nos lleva a ver a la cruz, que nos lleva a depender más de ti. Que tu nombre sea glorificado, oh Dios. No hemos llegado para que nosotros gloriemos en nosotros mismos. Queremos entender más del Evangelio. Queremos dar más gloria a tu nombre. Queremos reconocer que nosotros dependemos de un Dios todopoderoso. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Hoy, finalmente, en la historia del arca, hemos llegado al momento céntrico en la historia.
Es como cualquier canto que a usted le gusta, a veces tiene el proceso que la música está creciendo y ya llegue al clímax del canto. O si has ido a ver una orquesta tocando, normalmente están tocando y llevándole poco a poco, y llegue al momento, al máximo, y todo está tocando y usted está ya listo. Esto es el momento céntrico. Y ahora, hoy, hemos llegado al momento céntrico. A veces nosotros queremos decir, entonces es cuando empezó a llover y ya vino el diluvio. No. O cuando el diluvio está en proceso de bajar, eso es el momento. No. El momento céntrico en este texto está en versículo 1. Cuando dice, entonces Dios se acordó de Noé. Eso es la idea central en la historia de este texto. ¿Por qué? Y es a donde quiero ir primeramente, y es punto número 1. Dios recordó o acordó de Noé, punto número 1. ¿Y cómo podemos saber que esto es algo céntrico? Es que en capítulo 7 y capítulo 8 nos lleva a ver algo que se llama un quiasmo. Es decir, un quiasmo es algo de literatura para decir hay algo a un lado y algo al otro lado y son parecidos y en el medio apunta a algo. Entonces, ¿cómo podemos saber eso? Si ustedes quieren ver en capítulo 7, versículo 4, dice, porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra. En versículo 10 dice, aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces tenemos 7 días. En versículo 17 de capítulo 7 dice, entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días. Y las aguas crecieron y alzaron el arca. Y después, en versículo 24 de capítulo 7 dice que las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. Entonces tenemos 7, 40, 150. Y después, en versículo 3 de capítulo 8, tenemos el opuesto. Las aguas bajaron gradualmente sobre la tierra y después de 150 días. Y en versículo 6 de capítulo 8, después de 40 días, 40, 150, 40 y 8, 10 dice, espero aún otros, ¿cuántos días? 7 días. Y versículo 12 dice, esperó aún otros, ¿cuánto? 7 días. 7, 40, 150. 150, 40, 7. Forma un quiasmo. Y todo está apuntando a un momento central, que es Dios se acordó de Noé. La idea central es que Dios no está olvidando su promesa. Es Dios siendo fiel con lo que Él había dicho con Noé. Es Él mostrando que Él no es un Dios que se olvida de la cosa. Y es interesante que esto es algo de literatura para apuntarnos a esta idea central. Pero hay dos cosas sucediendo a los dos lados de Noé. Al inicio, antes de que Él se acordó de Noé, tenemos un proceso de discreación. No es discreción, es discreación. La idea que Dios estaba destruyendo todo lo que Él había creado por juicio sobre el hombre. Él estaba haciendo lo que Él había dicho que iba a hacer. Pero después de acordar de Noé, ¿qué sucede? Es un proceso de recreación. Y vamos a ver más de eso la próxima semana. Entonces tenemos discreación a un lado y recreación al otro lado en esos días y todo lo que Dios está haciendo. Pero en el centro del texto tenemos esta idea que Dios se acordó de Noé. Es Dios moviéndose hacia Noé. No es que Dios es un Dios que se olvidó. Esto no es un conocimiento que Él estaba ahí. Ay, fíjate que, ¿cómo se llamaba ese hombre? El Noé que está, no sé,
Era él y quién más, sus hijos y cómo se llama. No es como un solamente conocimiento de Noé, que él se acordó de la existencia de Noé. No, era un movimiento hacia Noé. Él mostrando gracia a Noé. Él tomando en cuenta todo lo que estaba sucediendo en la vida de Noé. Es decir, que Dios tenía afecciones para Noé, que él estaba yendo a mostrar gracia a Noé. Y es interesante que es en medio del diluvio, todo ese proceso de discreación sucediendo, el arca siendo como pegado por olas del mar y ellos ahí adentro del arca pensando, a saber si esta cosa de madera nos va a aguantar, se va a llevarnos y sostenernos. Pero la idea es que no era el arca que estaba sosteniéndolos. Era Dios. Era Dios haciéndolo. Era Dios sosteniéndolos en medio. Era la manera, el medio que él usó era el arca. Pero era Dios haciendo el proceso. Y es algo que me gusta en la traducción en inglés. Cuando dice aquí al inicio, entonces Dios, en inglés dice, pero Dios acordó. Y eso son cosas buenísimas para escuchar porque le llama la atención a recordar de Efesios 2:4, cuando dice que, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa de gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. La idea, familia, es, estos son buenas noticias. El entonces nos muestra que Dios no es un Dios lejos, no es un Dios que es alguien que olvida lo que está sucediendo. Es un Dios que quiere mostrar gracia, quiere mostrar misericordia. La idea es Dios haciendo toda la acción. No es Noé en el arca diciendo, hey Dios, venga, haga algo, aquí estamos. Ayúdanos. Puede ser que está orando, puede ser. Pero no nos dice que Dios acordó de él. Y es él como la cabeza de la promesa, del pacto que Dios había hecho con él, de la manera que él iba a mostrar gracia a través de Noé. Y dice aquí en el texto que quien causó que todo el agua empezó a bajar. En versículo 1 dice, y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y descrecieron las aguas. ¿Quién está causándolo? Es Dios. No es Noé. Noé es alguien pasivo en el proceso. Noé está en una caja sobre el agua ahí esperando que Dios hace algo. Y es Dios haciendo la acción. Y siempre me llama la atención que aquí en el texto dice, en versículo 4, y en el día 17 del mes séptimo, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Ustedes recuerden cuando el papá de Noé dio el nombre a Noé, ¿qué iba a dar Noé? Descanso. Descanso. Ya, Dios está cumpliendo su promesa a través de Noé. Y dar descanso. Este arca está poniéndose sobre un monte. Y a través de Noé, Dios va a mostrar y dar descanso al pueblo, a su gente. Pero debemos ver primeramente, familia, que todo el movimiento en este texto es Dios hacia el hombre. Y eso no ha cambiado hoy en día. Eso es su historia, si sos creyente. No es ti hacia Dios, es Dios hacia ti. Es Dios mostrando gracia con nosotros. Nosotros, si somos creyentes y estamos aquí por la gracia de Dios. Es porque Dios nos acordó, nos mostró gracia, nos mostró misericordia. Nosotros no hemos salvado a nosotros mismos.
Y ni importa cómo sucedió, si fue en un campamento a donde estaban ahí tocando el piano y invitaron a la gente a venir al frente. Puede ser que eso fue el momento cuando Dios se acordó de ti y te salvó. O puede ser en su culto familiar, está ahí y su papá o mamá está leyendo las escrituras y de un momento no entendió y el siguiente momento empezó a entender. Eso no fue algo que vos hiciste, es algo que Dios hizo a través de su misericordia y gracia. Es decir, que siempre es Dios hacia nosotros. Es Dios mostrándonos gracia. Es Dios mostrando su disposición para recibirnos y mostrarnos gracias. Pero eso es una verdad para los que son creyentes. Puede ser que no sos creyente aquí. Puede pensar vos que estás bien, tiene su vida, tiene su trabajo, tiene su familia, tiene su escuela, tiene todas sus cosas. Pero si no conoce a Cristo, la verdad es, tú eres alguien que está bajo el juicio y la ira de Dios. Y que un día va a dar respuesta y no va a tener una cobertura que es Cristo Jesús. Va a enfrentar a la ira de Dios al máximo. Entonces, es decir, esto es para los que están adentro en ciertos sentidos del arca que es Cristo. Es decir, que nosotros solo podemos encontrar este descanso en Cristo Jesús y ni en otro lugar. Pero si sos creyente, usted tiene esperanza. Usted tiene esperanza en medio del diluvio, en medio de las pruebas. Es interesante que la idea que este texto nos da es, el arca era la manera que Dios proveyó para ellos, para sostenerlos, para protegerlos, para ayudarles a pasar por las pruebas que estaban cayendo sobre la tierra, el juicio que estaba cayendo sobre la tierra. Y era Dios mostrando gracia. Y es interesante que Él también tomó en cuenta a Noé. Pero porque Él, Dios de toda creación, que está trayendo juicio sobre la tierra, se recordó de pobre chiquito Noé. Pero es lo mismo con nosotros. Si somos creyentes, Él se acordó de nosotros. Esta semana, al regresar, estábamos en el avión viajando, estábamos sobre el mar y solo estaba pensando qué tan grande es el mar y qué tan pequeño soy yo. Y Dios se recordó de mí en toda la creación, en todas las cosas sucediendo en el mundo, guerras y rumores de guerras. Dios está acordándose de mí, pensando en mí, pensando en nosotros. Las cosas sucediendo en su vida no le escape. No es que algo está diciendo él, ¿qué está pasando con Aarón? No, él sabe todo. Él sabe todo lo que hay en su corazón. Él sabe todo lo que está sucediendo en sus familias, en sus matrimonios, en sus pruebas, en sus luchas con trabajo y todas las cosas. Y Él nos muestra que Él está listo para conocernos en una manera bien específica, que Él tiene interés en nosotros. Y es algo, hermanos, que nosotros tenemos que recordar. Es una teología, una doctrina de esta providencia y la manera que Dios está soberano sobre todas las cosas que nosotros debemos tener claramente en nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque cuando vienen pruebas, cuando vienen dificultades, cuando vienen cosas que no podemos dar la respuesta a lo que está sucediendo en nuestras vidas, a veces queremos desanimarnos y estar como tan como, ¿qué va a pasar? Y puede ser que sucede. Pero en este texto lo que estamos viendo es que Dios está siendo fiel con Noé en medio del diluvio, en medio de la prueba. En medio de todo lo que está sucediendo, Él está pensando en Noé.
Y eso es la verdad para ustedes también, que en sus pruebas, en sus momentos difíciles, Dios lo conoce todo. Y podemos ir más allá y decir, es Él diseñándolos y enviándolos para hacernos más como Cristo. Para ponernos bajo prueba, para hacernos más como Cristo. Pero no lo hace sin pensar en lo que está haciendo. Cada quien le gusta cuando alguien nos toma en cuenta, ¿va? Es como recibir un mensaje, felicidades o algo de su aniversario o algo. Solo, hey, estoy orando por ti. Es como, mira, están pensando en mí. Nos da un poco de... Y si eso nos da tanto alegría. La idea que nuestro Dios, el creador del mundo, no hay nada en su vida que está escapando de nuestro Dios. Nada. Nada. Lo que ha pasado en su pasado, no lo escapó. Lo que está sucediendo ahorita, no lo escapó. Lo que va a suceder en el futuro, no lo escapó. Él sabe todo. Él conoce todo. Él está en medio de esas cosas y tomándonos en cuenta. Como Salmo 56:8 dice, tú has tomado en cuenta mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso no están en tu libro? Nuestro Dios no es lejos, es muy presente. ¿Y cómo podemos saber esa verdad? Es en Cristo tomando forma de siervo. Para ir a la cruz, para ser hombre como nosotros somos hombres. Y ponerse sobre la cruz para salvarnos, para darnos redención. Pero si seamos honestos, familia, eso es algo muy difícil para recordar. Porque vivimos en cosas que a veces son difíciles. Piensa en Noé. ¿Cuándo fue la última vez que había escuchado la palabra de Dios? Un buen rato, ¿va? Y ya está en el arca, con todo el sonido, bulla, y con su familia, que a veces hay problemas familiares, y estar ahí adentro del arca, podemos pensar que había algunos debates entre madre y nueras y toda la gente, y todo el problema que puede ser que sucedió en el proceso. Pero en medio de eso, Dios está siendo fiel en la tormenta, mostrando su fidelidad y no ha olvidado. Pero ¿cuántas veces, familia, olvidamos esa realidad? Que Dios ahorita mismo está pensando y recordándose de ti. No, Aarón, pero nadie sabe lo que está pasando en mi corazón. Dios sí lo sabe. Aarón, no sabe nadie lo que está pasando en mi familia. Sí, Dios lo sabe. Aarón, nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Dios sí lo sabe. Él está siendo fiel. Porque Él es el que ha diseñado todo. Los inicios y los fines. Y los medios en medio del proceso. Aunque podemos decir que son difíciles. Es difícil tener matrimonios que no son buenas. Es difícil tener padres que no son creyentes. Es difícil no tener padres. Es difícil tener gente que nos han tratado tan malo. Pero Job, en medio de la prueba, dice, he aquí, aunque él me matará o mataré, en él esperaré. Es decir, en medio de todo lo que está sucediendo, aunque duele, hasta el punto que duele, Dios va a ser mi esperanza. Pon tus ojos en Cristo. Es decir, que nuestro Dios es suficiente. Esta doctrina debe ser algo que está predicando a nuestros corazones frecuentemente. Y debe ser el paradigma por lo cual leemos nuestras circunstancias.
mi Dios me tiene en cuenta. En vez de pensar que yo estoy pasando por pruebas y Dios ni sabe lo que está sucediendo. No, Él sabe todo, a la detalle. Y puede ser que usted dice, pero Aarón, mi vida está difícil. Dios lo sabe y recuerde. Mi historia es lleno de un montón de cosas que son difíciles hablar. Dios lo sabe y lo recuerde. Nadie me quiere y se han olvidado de mí, pero Dios no te ha olvidado. He sido rechazado por otros, pero Dios no te ha rechazado. Estoy sufriendo en maneras que es difícil poner en palabras. Dios lo sabe. Porque la palabra que está usada en este texto, cuando dice se acordó, es un tipo de palabra que muestra acción amorosa. No es solo cuando nosotros veamos a alguien que no hemos visto por un buen tiempo y estamos tratando de agarrar quién son. Estábamos en clase con ellos hace no sé cuándo. Y no es solamente una manera de conocer por ver. Es por acción amorosa. Él quiere mostrar gracia. Como dice Salmo 40, versículo 16 o 17. Por cuanto yo estoy afligido y necesitado, el Señor me tiene en cuenta. Su Dios te tiene en cuenta. Eso, familia, es algo que tengo que recordar frecuentemente. Porque hay días y momentos y cosas que a veces me causa pensar, nadie sabe lo que está pasando. Pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Y es ir y encontrarnos con Él. Hay un autor de unos canciones muy famosos. Y el hombre se llama Guillermo Cowper, pero es en inglés William Cowper, que él sufrió bastante por ansiedad y por depresión. Uno de sus cantos que él escribió en medio de uno de esos momentos, dice: Dios de mi vida, a ti invoco, afligido a tus pies caigo. Cuando prevalezcan los grandes inundaciones, no dejes que mi corazón tembloroso desfallezca. Aunque soy pobre, despreciado y olvidado, Dios mío, no me olvida. Y está a salvo y debe tener éxito por quien el Señor se digna interceder. Es decir, que Dios nos toma en cuenta. Sus circunstancias no están escapándose de Dios. No es decir que, entonces va a desaparecer. No, todavía Noé tenía que pasar por el diluvio. Tenía que estar en medio de las pruebas y tribulaciones y sentirse, ¿qué va a suceder? Diariamente levantándose pensando, todavía hay lluvia cayendo. ¿Qué voy a hacer? Y eso nos lleva a ver cómo debemos responder a esas providencias en nuestras vidas. Cuando Dios nos trae circunstancias que son más difíciles de lo que hemos pensado. Cuando perdemos familiares, cuando luchamos por la fe, cuando tenemos niños que no son creyentes, cuando tenemos familiares que no son creyentes, cuando perdemos trabajos, cuando tenemos gente viviendo en pecado en nuestras familias, cuando tenemos matrimonios que están en riesgo, cuando estamos tan como abrumados por nuestros propios pecados. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Y veamos lo que Noé hizo. Y Noé, en versículos 6 hasta 12, nos muestra la manera que debemos responder a estas cosas. Y es con paciencia. Noé, eso es punto número 2, la paciencia de Noé. La paciencia de Noé. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que él había hecho y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta que
ver que se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces ya llegó el momento que Noé quería ver si el agua había bajado, entonces empezó a enviar pájaros afuera para ver. Pero lo que veamos es Noé, como dice Miqueas 7:7, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Es decir, voy a depender de Él. Lo que Él está mostrándonos en medio de este proceso es, Él no está haciendo la cosa así. No es como, ya, no hay lluvia, salgamos del arca, porque si hubiera salido, lo hubiera muerto. Él hubiera caído en agua y ya, no más. Pero lo que Él muestra en medio de la prueba es confianza en la palabra de Dios. Confianza en el carácter de Dios. En la realidad que Dios está cumpliendo su promesa. Como Dios había dicho a Él que debe construir ese arca. Y Él lo hizo. Por años ahí tallando, trabajando, cortando, haciendo la cosa. Y toda la gente podemos pensando que Él es loco. Ya el agua y el diluvio vino y Él estaba adentro. Entonces, ¿qué es lo que hace a Él esperar y tener paciencia en medio de la prueba? Ver la fidelidad de Dios con su palabra. Dios ha sido un Dios fiel con su palabra, siempre dando y cumpliendo su palabra. Entonces, en medio de la prueba, Él podía decir, me quedo aquí esperando, con fe en mi Dios, con paciencia, esperando y esperando. Aunque este diluvio está cambiando toda la tierra del mundo, este diluvio es algo fuerte, haciendo todo un cambio, yo voy a esperar en mi Dios. En medio del diluvio. Si Dios ha sido fiel con el diluvio, va a ser fiel en el proceso de sostenernos y traernos al otro lado. ¿Y qué tiene eso que ver con nosotros? Otra vez puede ser que están pasando por cosas muy difíciles, súper difíciles. Y usted se siente, no aguanto más. Estaba leyendo algo de una amiga hoy en la mañana y ella dijo que cada día cosas han estado sucediendo en su vida. Y llegó hoy y otra cosa sucedió y llamó a su mamá y dijo, no sé cuántas cosas más puedo aguantar. Ya, es casi tengo miedo del teléfono soñando, es como algo más horrible va a pasar. Y cuando eso está sucediendo, a veces nosotros queremos ver a nosotros. Queremos empezar a ver a nuestras circunstancias y pensar que esto es lo que hace todo mal y que no hay escape. Cuando esas circunstancias están diseñadas para levantar nuestras caras hacia Dios, hacia quién es nuestro Dios. Porque a través de pruebas Él está probando nuestra fe, mostrándose fiel. Entonces la idea es verme hacia Dios. Y otra vez pensamos adentro del arca. Después de tantos días, el olor que había en ese arca. Las luchas que han tenido entre familias. Los momentos de, hoy sí, no, todavía no. Hoy sí, no, todavía no. A veces vamos a la cama pensando eso. Mañana no va a tener problemas. Y cuando levantamos de la almohada, ahí están esperándonos. Ay, no. ¿Qué voy a hacer? ¿Otra vez? Entonces, en vez de ver mis circunstancias, lo que muestra en este texto es, con paciencia, veo a mi Dios. Voy a depender de mi Dios. Voy a decir que mis circunstancias no van a dirigir mis emociones, no va a dirigir mis decisiones. Voy a ver a mi Dios y poner mi confianza en un Dios que puede ser que me va a llevar en prueba hasta que muera. Que puede ser que no voy a escapar de esta prueba hasta que estoy con Cristo. Cuando dice Pablo que él tenía algo con lo cual él luchaba por años y años y años y ni sabemos lo que era. Algunos quieren adivinar y poner cosas, pero no sabemos lo que es.
Pero la idea es esas cosas, esas circunstancias, lo que deben causar para nosotros es un deseo para la eternidad. Es decir, quiero estar con Cristo porque eso significa que ya todo está pasado y Cristo está en su trono y nosotros podemos vivir sin pecado. Debe darnos una esperanza para la eternidad, un deseo para estar allá. Pero en medio puede ser que se siente que en medio, ¿qué va a hacer? En medio es aprender de esperar y ver a Cristo. Cuando nosotros viajamos, a veces los niños pasan todo el día preguntándonos, ¿y qué sigue, papi? ¿Y qué sigue? ¿Cuál es la próxima cosa? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y yo siempre digo, y no sé si esto tiene sentido en español, pero yo siempre estar junto al viaje. Es decir, móntese al viaje y cállate tu pico. Sea parte del proceso. Y no pregunta más. ¿Por qué? Porque en ciertos sentidos eso es la confianza que debemos tener con Dios. Es decir, Dios no me debe una respuesta. Es decir, Dios es suficiente para hoy, para mañana y para siempre. Y Él va a seguir siendo fiel. Entonces, en vez de ver mis circunstancias y medir mi Dios por lo que está sucediendo alrededor, voy a ver a mi Cristo y decir, esto es como yo sé que mi Dios es suficiente. El Hijo tomó forma de siervo y se puso sobre la cruz para morir para mis pecados, para pasar por la tribulación, para mostrar su fidelidad a su promesa, para cumplirlo para mí. Y eso me ayuda cuando el trabajo no es lo que esperaba, cuando el matrimonio está mal, cuando mis niños viven en desobediencia, cuando mi familia no es lo que yo quisiera tener, cuando yo me siento en medio de mi propio pecado, cuando yo tengo miedo del futuro y lo que viene en camino. Es decir, voy a ver a Dios y depender de su fidelidad, porque eso es de donde debe estar mi confianza. Porque mi temor, mi ansiedad no hace nada a cambiar mi circunstancia. No estoy diciendo que esas cosas no son reales, pero deben causarme a rodearme y decir, oh Dios, perdóname. Perdóname por olvidar su carácter, tu fidelidad conmigo. En mostrar su manera de preservar a través de estas maneras. Entonces, ¿cómo debemos responder a este Dios? Es correr a la cruz, viendo que Dios es suficiente, que Él ha sido fiel y esperar. A veces eso es algo que pienso yo, a donde yo lucho y pienso yo que varios de nosotros luchamos. Cuando estaba leyendo el texto, a veces me llama la atención que Noé entró a años 600 y cuando él ya está seco es 601 años. Entonces, a veces nosotros ni podemos esperar una semana para que algo ya está terminado. Jamás queremos hablar de un año o una década o toda la vida. Pero cuando pensamos en la situación, eso nos causa estar casi abrumados. Pero cuando veamos a Cristo, nos da esperanza, porque eso significa que hay un fin. Dios nos prometió que Él va a poner todo en orden nuevamente. Y eso es porque podemos cerrar hoy cantando nuestra esperanza en vida y muerte. Cristo es. Cristo es. Es suficiente para sus niños, para sus matrimonios, para su vida, para lo que viene en camino. Cristo es suficiente. Más que suficiente. Aunque no parece, porque en el espera a veces es difícil. A veces estamos ahí esperando diciendo, pero ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo?
Pero a veces decimos, como Cristo dijo, si hay otra manera, oh Dios, que pasará esta copa de mí, pero que tu voluntad sea hecha. Eso es nuestra responsabilidad y respuesta a las providencias en nuestras vidas. Que tu voluntad sea hecha, oh Dios. Es la postura de responder. No significa que aguantamos las cosas si hay pecado y decimos, no, entonces ahí así es. No, debemos hablar la verdad y corregir cosas. Pero es depender de Él y decir, Él es suficiente para mi matrimonio, para mis niños. Puede ser que tiene niño que no es creyente y ore y ore y ore y ore por su salvación. Tú no puedes salvarle. Cristo sí. Tiene familiares que no son creyentes. Tú no puedes salvarles. Puede ser el medio que Dios usa para hablar la verdad, pero Dios va a ser fiel a través de Él mismo siendo fiel. Entonces nuestra responsabilidad es decir, oh Dios, esto es difícil, pero aún siendo difícil, usa estas cosas en mi vida para hacerme más como Cristo y depender más de ti y reconocer que tú eres fiel y tú siempre has sido fiel, siempre vas a ser fiel y estás siendo fiel en medio de esta cosa. Él es suficiente. Padre Celestial, qué bueno recordar que nosotros no tenemos que ser suficientes para nosotros mismos, ni para nuestros niños, ni para nuestros familiares. Nuestro trabajo es enviarlos a Cristo, es apuntar a ti, oh Dios. Dejar de pensar que nosotros somos autosuficientes. Nuestro trabajo no es ser salvador de lo demás. Es apuntar a Él que fue suficiente para salvar a los pecados de los suyos. Gracias, oh Dios, por esa realidad, que en medio de prueba, en medio de dificultad, en medio de cosas que a veces luchamos con circunstancias o nuestros propios pecados, o con el futuro, oh Dios, que nosotros podemos descansar en tu providencia y tu fidelidad con nosotros. No para que nosotros podamos gloriarnos en nosotros mismos, pero para que nosotros podamos ver que cuando nosotros hemos sido tan infiel, tú sigues siendo fiel con nosotros. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén.